Y en estos momentos de tensión hemos invitado como todos los lunes a Leonardo Trecci. Bienvenido, Leo. ¿Cómo estás? Bien, pero mira, qué difícil es no contaminarse o no asociarse con estos temas que generan tanta tensión. Uno ve las historias de la separación familiar, las muertes, los niños. ¿Cómo no ceder ante ese estado anímico que te lleva como a sentirte bajo la pesadez y el dolor de lo que se está viviendo en el mundo? Sí, bueno, básicamente por eso traje este tema de hoy, porque estamos ahorita bajo una influencia de mucha información. Sí. Es un error pensar, mucha gente me dice a veces, yo prefiero no ver noticias, porque yo no me voy a Sí. contaminar con eso. Ujú. Es un error hacerlo de esa manera, porque bueno, tenemos que estar enterados de las cosas que suceden, ¿no? Más bien lo que tenemos que aprender es a entrenar el cerebro para que esas noticias, esa información que estamos recibiendo, que a veces es una información en exceso, como yo digo, nos infoxicamos, en vez de nos intoxicamos, nos infoxicamos, no nos afecten y no nos generen ansiedad por un futuro incierto. O sea, lo ideal es hacerlo bajo dosis. No, O bueno, sea, mantenerse informado, pero claro, no todo uno, el bueno, tiempo. claro, si estamos todo el día y nos mantenemos conectados a través de las redes sociales, que ahorita es demasiado fácil, todo el día a lo que está pasando, minuto a minuto, y hacemos de eso nuestro día a día, evidentemente vamos a llenarnos de ansiedad. Y la ansiedad, lamentablemente, digamos, nos detiene, nos Sí, paraliza. La sí. ansiedad, si nosotros ahora, de alguna manera, con todo esto que está pasando, nos quedamos allí, en ese estado, de ansiedad, nos va a ser imposible seguir adelante con todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día, en nuestra rutina. Entonces uno puede venir con un gran impulso, con unas grandes ganas y repentinamente entonces se paraliza porque al tener tanta ansiedad y ver un futuro nefasto, un futuro difícil, simplemente perdemos la esperanza y si perdemos la esperanza no queremos seguir, no avanzamos. Entonces traigo dos técnicas. Una se llama técnica de reencuadre o reframing y una técnica que se llama switch. Traigo dos técnicas que son sumamente Ok. fáciles para cambiar esa ansiedad que de alguna manera nos puede tener. Y no solamente con este conflicto que estamos viviendo, que evidentemente nos pega muchísimo, pero también con la pandemia sucedió lo mismo. Al principio de la pandemia, el futuro era tan incierto, era tan nefasto, que la gente simplemente se detuvo y dijo, bueno, hay que hacer una pausa, hay que detenerse, no sabemos si la humanidad va a continuar, no sabemos si vamos a seguir, o es así, Es así. es Y así. que esto tampoco Y depende de y nosotros. esto tampoco depende de nosotros, entonces lamentablemente entramos como en un círculo vicioso, en una rueda de ratón que no nos permite seguir avanzando y todo este tipo de noticias nos empiezan a generar ansiedad generalizada. La ansiedad además nos trae efectos en nuestra salud, efectos de todo tipo, taquicardia, dolores musculares, tensión, problemas gastrointestinales y adicionalmente nos trae efectos psicológicos que son aún peores y devastadores para nosotros mismos, que es esa incertidumbre, ese miedo que no nos permite conseguir y alcanzar los objetivos y en algunos casos, mucho peor, entramos en unos cuadros, las personas entran en unos cuadros depresivos que les pueden afectar muchísimo. Entonces pareciera que lo que está sucediendo en Ucrania puede ser muy lejano, pero realmente nos afecta porque en el mundo en el que vivimos, donde estamos todos interconectados y ya Ujú. existe, y la pandemia nos dejó eso, una conciencia global de lo que nos sucede. O sea, podemos nosotros básicamente sentir y ser sumamente empáticos con lo que puede estar viviendo una madre, un Claro. niño que está en Ucrania. Nos empezamos a llenar de ansiedad y si no sabemos controlar nuestro cerebro, pues nuestro cerebro simplemente va a terminar controlándonos a nosotros y por eso fue es que dije, bueno, voy a llevar estas dos técnicas que son sumamente, digamos, yo las llamo técnicas infalibles para poder controlar los estados de ansiedad. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Switch? Vamos a empezar con la técnica de reenmarcar o Ok. reframing. Básicamente, bueno, lo que debemos tratar de hacer para que la audiencia entienda mejor es que cuando nosotros ponemos el foco en eso que nos está causando la ansiedad, Ujú. cuando estamos allí y nos quedamos encasillados en ese foco, básicamente la ansiedad se potencia. Entonces empiezas a subir, a sentir una ansiedad que es generalizada. Y esa ansiedad va cambiando de forma, va mutando. Entonces no sabes, primero dices a lo mejor siento que no puedo respirar, que no tengo suficiente aire, después entonces empieza un dolor en un brazo, después un dolor en un oído, después un dolor de cabeza. Ella va mutando, ¿no? La ansiedad va mutando y nos quedamos digamos, en esa ansiedad
y no logramos salir de ella porque tampoco somos conscientes de que la tenemos y Eso es no lo que te iba a logramos decir. identificarla. ¿Cómo ser consciente y decir, oye, esto que me está pasando es que estoy somatizando una emoción? Generalmente no nos damos cuenta de ellos, por eso es importante que seamos conscientes de dónde estamos poniendo el foco. Y por eso esta técnica de reencuadre. Imaginemos, por ejemplo, que estamos viendo un paisaje, ¿no? Un paisaje bellísimo. Imaginen el paisaje que a ustedes más les guste. Por lo general, cuando vemos esos paisajes, siempre en ese paisaje tenemos un foco. Lo mismo sucede con la ansiedad y con los problemas y con el miedo al futuro, con el destino incierto. Siempre cuando miramos el futuro, cuando miramos hacia adelante, que evidentemente siempre va a ser incierto porque nadie tiene, digamos, la capacidad todavía de mirar qué es lo que va a suceder en el futuro, tenemos dos formas de ver la vida. Una, poner el foco en el problema, poner el foco en eso negativo que nos puede afectar. Y la otra es poner el foco en todo lo contrario, en que la situación va a cambiar, va a ser distinta. Y otra cosa que sucede es que cuando nos llegan los problemas o cuando vemos que nos puede llegar ese problema o cuando vemos un futuro devastador producto de la guerra o cuando vemos, nos diagnostican una enfermedad que puede ser crónica y nos quedamos encasillados en la enfermedad y no en superarla. O sea, cuando suceden esas cosas, hay que ser conscientes, nosotros tenemos que ser conscientes como seres humanos de que esto o esta experiencia que vamos a vivir o que estamos viviendo nos puede dejar algo positivo. Lo que sucede es que siempre le ponemos la etiqueta negativa o la etiqueta de la mala suerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer siempre, en todo momento, para que funcione el reencuadre? Es siempre buscar la manera de darle a todas las experiencias que vivimos una connotación distinta, pensar para qué me está sirviendo esto, o sea, por qué esto está sucediendo y cómo puede ayudarme, cómo puede beneficiarme en mi vida. Esa es la primera técnica, que es la técnica del reencuadre, cambiar completamente el foco. Leo, cuando tú hablas de que donde ponemos el foco, la atención, eso es lo que crece, y cuando hablas de esos paisajes, tiene que ver mucho con el poder de la mente, la visualización y la meditación de irnos a un lugar que sea placentero, bien sea la montaña o la playa, como para buscar esa relajación, el equilibrio, el respirar y el lograr esa paz. Eso lo vamos a hacer ahora con la segunda técnica que le voy a explicar, que es la técnica de switch. Ok. Pero prácticamente, o básicamente la técnica de reencuadre o la técnica de reenfocar la atención es conscientemente preguntarnos, esto que estoy viviendo en este momento, ¿para qué me puede servir? Voy a ponerte un ejemplo práctico. Vas a viajar, pierdes el avión y tienes que tomar el avión en 2 horas. Entonces tú puedes tomar la decisión o de patear la maleta, Y de decirme que maldecir no. a todo el mundo dentro del aeropuerto, de no querer hablar con nadie, de decir esta vida no es justa, ¿cómo es posible que perdí el avión? Yo tenía que estar, o puedes reenfocar tu atención en la experiencia, en una experiencia distinta y puedes decir, ajá, tengo 2 horas aquí en el aeropuerto, ¿qué puedo hacer? Voy a terminarme el libro que no me había podido terminar. Voy a aprovechar estas 2 horas que tengo aquí en el aeropuerto para llamar a unos amigos que tengo tiempo que no los llamo y es importante cultivar la amistad que tengo con ellos. Entonces, básicamente, ahí tienes las dos caras de la moneda. Tienes la cara de la moneda donde tú te puedes quedar asociado a un sentimiento, a un estado que lo que hace es perjudicarte o reenfocarte y darte cuenta conscientemente de que puedes digamos, tener algo o obtener algo de valor de cada una de las situaciones que tenemos en la vida. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conscientemente hacer eso, inmediatamente la ansiedad Desaparece. desaparece y se disminuye. Es lo mismo que sucede ahorita. Nosotros podemos conscientemente saber que tenemos que mantenernos informados, conscientemente saber que no tenemos control sobre la guerra, pero también podemos conscientemente ayudar de alguna manera a crear conciencia colectiva para que el apoyo a Ucrania aumente, trabajar o conversar con las personas que tenemos a nuestro alrededor para evitar que este tipo de cosas sucedan en otro momento, convencer a aquellos que todavía de alguna manera piensen que Putin es una persona un líder Genial. genial, por ejemplo, por cómo toma las decisiones. Entonces, de todas las situaciones, nosotros tenemos que tratar de sacar algo positivo. Cuando nosotros vivimos la vida siendo conscientes de que todo lo que sucede trae para nosotros algún aprendizaje o algún beneficio, las cosas cambian. Lo mismo sucede con, por ejemplo, para otro ejemplo de esta técnica de reencuadre, antes de pasar a la técnica de switch, que ya es una técnica que les voy a dar que tiene unos pasos. Este, Cuando nosotros, por ejemplo, vivimos nuestra vida diciendo por qué me tocó este padre, por qué me tocó esta madre,
porque no fue cariñoso conmigo, porque mi papá fue tan duro conmigo. Cuando vivimos la vida de esa manera, Ujú. simplemente nos estamos enfocando en el problema, entonces no logramos avanzar. ¿Qué pasa si nosotros de alguna manera hacemos un ejercicio de visualización, un ejercicio de cambio de mentalidad y decimos, esto me enseñó así a mí, a que cuando yo tenga mis hijos voy a ser mucho más amoroso con mis hijos? Esto me enseñó a mí a que mi papá fue muy duro conmigo, pero de alguna manera la persona que soy hoy o lo que he logrado en la vida tiene mucho que ver con eso que mi papá me ayudó y esas fueron las herramientas que él tenía porque él lo criaron de la misma manera, pero yo a mis hijos los voy a criar de otra manera o a mis empleados los voy a tratar de otra manera, porque generalmente este tipo de conductas cuando se repiten no solo se repiten con los hijos, sino se repiten con los empleados, se repiten con los amigos, o sea, esa forma de ser, esa dureza o esa costra del Ujú. carácter que te hace ser poco empático con las demás personas. Entonces, de eso se trata, reencuadrarse, reenfocarse, o sea, buscar la manera, hacer un ejercicio consciente de mirar las cosas de otro punto de vista en el momento en el que te están pasando o cuando tengas esa incertidumbre de que algo malo pueda suceder, porque eso es otra cosa que nuestro cerebro tiende a poner etiquetas. Ujú. Es bueno, es malo, mala suerte. Las situaciones, ninguna de ellas no son ni positivas ni negativas, son simplemente situaciones. Ni buena suerte ni mala suerte, eso no existe. Es simplemente una situación a la cual nosotros seguramente la vamos a superar. O sea, es seguro que vas a superarla y de la cual tienes que sacar algún provecho o algún aprendizaje. Estaba viendo un mensaje del Dalai Lama que se parece mucho a lo que estás diciendo, que decía que hay que tener confianza de que tenemos la capacidad en nosotros de resolver todas las situaciones que ocurren en nuestro entorno porque tenemos esa seguridad interna de que sí lo podemos hacer y que depende de nuestro punto de vista para cada situación. Y es cierto, tiene que ver con ese reenfoque que nosotros le damos a la noticia. ¿Qué pasa cuando la persona se levanta en la mañana, ve todas estas noticias y se conecta emocionalmente con la pérdida, con la separación, con la tristeza y siente desde la mañana que perdió el ánimo para hacer las actividades? ¿Cómo llamarnos a reflexión y decir, oye, esto no es lo que yo quiero traer comenzando la semana, hoy lunes, porque si me paralizo no cumplo con mis actividades y si no cumplo con mis actividades no Ujú. colaboro con el bien común? Entonces, ¿cómo hacer para que eso no nos invada? Ahora te voy a enseñar una técnica que es una técnica práctica que se llama la técnica del switch, que puede funcionarle, mientras más la practiquemos, funciona mejor, Okay. pero además lo que vamos a hacer es que vamos a reprogramar el cerebro para darle forma a la ansiedad y sustituirla por algo positivo, de manera tal que cuando el cerebro sienta que hay ansiedad, vea esa forma y al ver esa forma, inmediatamente llame un estado de tranquilidad y serenidad. Okay. Este es un ejercicio que nos permite de alguna manera ser conscientes Ujú. de qué es de cómo nos sentimos cuando esto nos está causando ansiedad y identificarlo y ponerle en el cerebro una forma para poderlo sustituir. Y es básicamente lo que hay que hacer es cerrar los ojos. Si quieres, vamos a hacerlo y te voy explicando. Cierras los ojos y lo primero que tienes que hacer es identificar cómo te sientes cuando tienes esa ansiedad. Yo estoy seguro que ahora con todas estas noticias de alguna manera que estás viendo y que te toca hacer en el día a día, esto te tiene que generar algún tipo de ansiedad. Entonces sientes esa ansiedad. Ujú. ¿Dónde la sientes? ¿Dónde sientes esa Aquí. ansiedad? Ok, entonces extiende tu mano, ok, y pon allí la ansiedad. Dale forma, puede ser una pelota, un cuadrado, un triángulo, dale una forma a esa ansiedad. ¿De qué color es la ansiedad? ¿Cómo la ves? Verde. Es de color verde. ¿Y qué tamaño tiene la ansiedad? Es como una pelota. Ok, ahora extiende la otra mano, ok, sin perder de vista la ansiedad que tienes en la mano izquierda. Vete a un momento de tu vida que te haya generado mucha tranquilidad. O si tienes una imagen en tu mente que te genere tranquilidad, ve hacia esa imagen. Visualízala e imagínala. Ya la tengo. Recuerda qué oliste en ese momento, cómo te sentiste en ese momento, qué viste en ese momento, qué escuchaste en ese momento. Siente esa tranquilidad de ese momento. Ahora haz que ese momento sea cada vez más grande, más grande, más grande. Y tu ansiedad
cada vez más pequeña y más pequeña. Y ordénale a tu cerebro que cada vez que sientas esa ansiedad, esta imagen y esta tranquilidad sea la que llegue. Ahora asocia esto con un sonido, puede ser brisa, puede ser como una ola de mar. Entonces, cada vez que tú sientas esa ansiedad, va a llegar ese sonido y va a llegar esa imagen. Y esa es la manera como vas a eliminar la ansiedad. Sientes que la ansiedad pasó, ¿verdad? Sí. Es casi infalible e inmediato. Sí. Eso, acabamos de programar el cerebro para eliminar la ansiedad cuando realmente la sientas. ¿Por qué? Por lo general, la ansiedad no la identificamos, igual que el miedo. Decimos, tengo algo, que no sé, siento algo, o peor aún, en los que somatizan la ansiedad, que me duele el brazo, tensiones, hormigueos, todo eso es ansiedad. Cuando lo identificamos y somos conscientes de ello, podemos reprogramar el cerebro para que inmediatamente que sintamos esa ansiedad, podamos cerrar los ojos y escuchamos el sonido del mar o la brisa o lo que hayamos relacionado con esa sensación de paz y de tranquilidad, y lo primero que nos venga es la imagen. Y entonces inmediatamente pasa la ansiedad, porque así funciona el Qué cerebro. increíble cómo funciona el cerebro y el resto del cuerpo lo asume. O sea, cuando le damos una orden. Yo no sé si se notó en mi expresión, pero cuando me hablaste del poder que tenía ese recuerdo tan bonito y tan importante, la mano donde estaba la pelota Claro, bajó. claro, cae Es porque como el que cuerpo pierde peso. pierde. Sí, sí, sí. Todo, es que, digamos, todo lo que sucede el cerebro tiene el poder de controlar todo lo que sucede en nuestro cuerpo, incluso movimientos involuntarios como ese. Entonces, cuando lo mismo sucede con la integración de partes, que empiezas a pegar las manos, o sea, de alguna manera el estado del cuerpo, la forma como nos paramos, como nos comportamos, como nos movemos, la energía que proyectamos, todo está relacionado con nuestro cerebro. Entonces, y por eso es tan importante que no nos dejemos avasallar por la ansiedad, porque eso nos trae repercusiones muy negativas en el cuerpo. Lo vivimos con el COVID, por ejemplo, como la ansiedad de las personas que se contagiaban, las personas que estaban muy ansiosos por estar contagiados, digamos, se enfermaban más. Más, Se correcto. enfermaban Era más, más que vulnerable. eran más vulnerables que las personas que no lo estaban. Y esto sucede con todo en nuestras vidas, incluso con una reunión de trabajo, cuando vamos a hablar algo con algún familiar, o sea, vamos a tener una conversación que es seria con alguna persona, queremos solucionar un problema que tengamos en nuestra casa. Todo lo que venga cargado de ansiedad o que se haga con ansiedad va a ser más difícil de superar. Por eso estas técnicas son tan importantes para afrontar esos momentos, y básicamente lo traje para que la audiencia, las personas que nos ven, que están de alguna manera preocupados porque evidentemente hay una amenaza real Ujú. de una guerra que puede convertirse en una guerra mundial, no podemos tampoco Negarlo. negarlo. Sí. ¿Cómo hacer que estas personas que nos amenazan, que en este caso es Putin, Ujú. y el gobierno ruso, que amenazan a la paz del mundo, pero también cómo hacer que una persona, un jefe, cómo hacer que un compañero de trabajo que nos amenaza, cómo hacer que alguna persona, un familiar, cómo evitar que otras personas influyan en nosotros para robarnos la paz y generarnos ansiedad. Porque el que sabe cómo se comporta el cerebro, y el que sabe el que es malo, como digo yo, que es muy bueno siendo malo, sabe que amenazando y haciendo ese tipo de cosas te roban la paz. Y al robarte la paz, y evidentemente no, te vuelves, te detienes, no te permites avanzar. Leo, ¿cómo equilibrarnos nosotros y ayudar también a nuestro grupo familiar? Porque ayer mi hijo de 11 años, que también está analizando la guerra en su clase de historia Ujú. y los ponen al día sobre lo que está ocurriendo en este momento, me decía, mami, si Rusia ataca a Estados Unidos, ¿quién es más fuerte? ¿Rusia o Estados Unidos? Y es una pregunta lógica que en el fondo nos los hacemos todos, ¿no? ¿Quién tiene más capacidad desde el punto de vista nuclear? ¿Tiene la capacidad de Estados Unidos de repeler un ataque como este? Porque estamos lejos, pero no estamos Ujú. exentos. Entonces, ¿cómo hacer para que los niños que también escuchan, que también ven a través de las redes sociales, también me decía, todo TikTok está invadido de la guerra? Ujú. Y me metí a ver y los soldados
al inicio me chocó porque dije, ¿qué hacen los soldados en la guerra? En un boomerang o bailando, y también lo hacían como una manera de decirle a sus hijos que estaban bien. Ujú. Era una manera de comunicarse. Pero ¿cómo hacer para que no los afecte? Porque ellos no escapan a esta realidad. Bueno, yo creo que principalmente aquí lo que estamos viviendo es, una confrontación entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre hacer las cosas bien, hacerlas mal, y no tengo recuerdos o no existe en la historia una evidencia que diga que el mal al final es el que triunfa. Siempre el bien es el que termina triunfando. Entonces, yo creo que no se trata de contar quién tiene más armas y quién tiene menos armas, sino saber y estar seguros de que siempre el bien va a triunfar por encima del mal. Lo que está sucediendo en Ucrania, ¿qué crees tú que es? Una conciencia colectiva de un pueblo que sabe, ha vivido cosas catastróficas, o sea, Sí. hambrunas terribles, y que hoy en día es consciente de que su espacio, o sea, su tierra, es su sitio que les da paz. Es lo que es digamos, eh, esa imagen que yo te dije ahorita que vieras eso es lo que le están tratando de robar a ellos, y por ellos están luchando juntos. Tienen una conciencia colectiva. ¿Y quién está ganando realmente? O sea, ve las Es evidencias. que esto ha tenido una transformación tan increíble. Dicen Mm. que Putin está bastante frustrado porque pensaba que iba a ceder más rápido Ucrania, y cómo el presidente Zelensky ha cambiado la posición de Occidente en estos últimos días. Ha sido una cosa impresionante cómo el mundo ha estado pronunciándose en rechazo de la guerra. Ujú. Más de 3.000 detenidos en Rusia. El mundo se ha unido, y bueno, hemos visto unos cambios impresionantes. El presidente se ha convertido en un héroe, al igual que la población. Bueno, pienso que parte de ello es la conciencia colectiva que se logró por el COVID, para que veas para que entiendas lo que es el reenfoque y el reencuadre. Algunos prefieren ver la pandemia como algo negativo que ha sido catastrófico para la humanidad. Yo prefiero verlo como que se creó una conciencia colectiva donde tuvimos que darnos cuenta a nivel físico, fisiológico, cómo la irresponsabilidad de uno se puede convertir o puede agredir al otro, ¿no? De alguna manera. Entonces, Ujú. lo que nos dejó es, mira, en el ejemplo práctico, tienes que protegerte, usar mascarilla no por ti, sino por contagiar a los demás. Lo mismo sucede con esto que está pasando ahorita en el mundo. Una cosa es que Putin tenga el poder ahora de las armas para invadir Ucrania, pero algo que es catastrófico para él es que no tenga el apoyo de su gente. Una persona que necesita la validación. Entonces, evidentemente, estamos viendo protestas no solo en Rusia, estamos viendo protestas también en Bielorrusia, Ujú. y todo lo que huela a ese eje del mal Ujú. está siendo desplazado por una conciencia colectiva que va más allá de Ucrania. Es una conciencia de que no podemos dejar como seres humanos que nos amenacen. Entonces, por eso es importante que mantengamos la tranquilidad y disminuyamos esa ansiedad, porque estando nosotros aquí también estamos amenazados. Ayer veía a un periodista de la televisión rusa que decía que de qué servía la paz si Rusia no estaba, y que ellos tenían suficiente, digamos, armas nucleares para acabar con Estados Unidos y con todos los miembros de la OTAN. Entonces era otra amenaza, ¿no? Utilizan la amenaza para de alguna Intimidar. manera intimidar. Ahora, ¿podemos dejarnos intimidar? No podemos dejarnos intimidar. Es como cuando igualito lo mismo sucede cuando se trata del bullying. Eso es bullying. Es bullying, es lo mismo que vemos en los colegios, pero a una escala global. El que se las quiere dar de malo, que cree que puede controlar el cerebro de los otros, es lo que nosotros no Sí. podemos permitir. Por eso digo, no podemos permitir de Putin, no lo podemos permitir de un vecino, no lo podemos permitir de un jefe, no lo podemos permitir de nadie. Y la mejor manera de no permitirlo no es agrediendo al otro, es no perdiendo no permitiendo Que nos que nos descontrolen. descontrolen, que nos hagan perder el control. Y para eso sirven todas estas herramientas que yo les traigo toda la semana, para que entiendan de que la mejor tecnología que podemos tener los seres humanos no es la artillería pesada ni las bombas nucleares, es nuestro cerebro, es no dejarnos perder el control. Y aún los ucranianos perdiendo la guerra, ya ganaron. Qué No hay increíble ese forma. mensaje de Zelensky cuando dijo, nos estamos quedando solos, el pueblo de Ucrania está solo. ¿Cómo eso cambió con un arma?
Esta fue su arma, salir y decir no he abandonado cuando Putin estaba diciendo en los medios de comunicación en Rusia que el presidente se había ido y cuando Estados Unidos ofreció las garantías para sacarlo con seguridad del país y él no abandonó. Se grabó y dijo, aquí estoy con el pueblo de Ucrania. Eso logró un cambio impresionante. Y lo que sucede en Rusia, el bloqueo de las redes sociales, eh, la censura de no permitir utilizar ciertas palabras, eso no es porque, la verdad no es porque Putin no quiere que los rusos no sepan lo que sucede, porque los rusos están claros de lo que está pasando, de que esta era una guerra innecesaria, es porque él no quiere escucharlo. Esa es la verdad. Él no quiere, ni él, ni los que los están rodeando, que están haciendo o sea, esta guerra tan innecesaria y que están poniendo ahorita en jaque a lo que es la humanidad, es porque él no lo quiere escuchar. Entonces, hay que pensar estratégicamente si sabemos que nuestro cerebro puede lograr tantas cosas, y yo creo que Estados Unidos lo sabe muy bien, porque fíjate que la estrategia de Estados Unidos y de la OTAN ha sido ir avanzando poco a poco, no digamos, en amenazarlo con guerra, sino en quitarle lo que tanto le costó construir a él. Millones de dólares gastó en mejorar su imagen para que lo vieran como un demócrata. Vamos a ver un momentico, Leo, vamos a hacer un contacto con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quien en este momento se está pronunciando con respecto a lo que está ocurriendo en Ucrania. Veamos. De seguridad social sostenibles. Tenemos además un programa de seguridad social para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a sanidad de calidad gratuita. Estamos pues trabajando para que Pakistán se convierta en un estado de bienestar. Señora vicepresidenta, ¿le preocupa en gran medida a Pakistán el deterioro de la situación de derechos humanos en Jammu y Cachemira, que están ilegalmente ocupados por la India? Durante los 2 últimos años y medio, la maquinaria india ha acelerado los cambios demográficos en este territorio disputado, reconocido por las Naciones Unidas, y esto recurriendo a leyes dudosas. Así, ha concedido residencia a 4 millones de personas que no son de Cachemira y han confiscado propiedades y han intervenido también en el mercado laboral de estos territorios. La India está haciendo caso omiso de sus obligaciones adquiridas en virtud de la Carta y de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también de las 4 convenciones de Ginebra. El objetivo de estas iniciativas es convertir a la mayoría de cachemiríes en una minoría en su propia tierra y negarles el derecho inalienable a la libre determinación. Seamos claros, la India está utilizando algo que ya conocemos para alejarse de la censura internacional. El régimen indio intenta deshumanizar a los cachemiríes, tachándoles de terroristas, y después lleva a cabo una brutal campaña para aniquilarlos. Y las mujeres y las niñas no quedan exentos de toda esta violencia. Sí, esta es la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, quien se pronuncia en este momento sobre el caso de la India, pero también estarán hablando acerca del genocidio que se está cometiendo en este momento en Ucrania por parte del gobierno ruso. Nosotros estaremos pendientes de llevarles a ustedes las noticias en detalle en el momento en el que se produzcan en vivo y directo desde BPI TV. Continuamos con la entrevista del día, hoy conversando con Leonardo Treche, especialista en PNL, sobre el poder de las palabras. Analistas aseguran que esa ha sido la táctica de Putin en un tono de agresividad para tratar de intimidar y de desalentar tanto al presidente como a la población ucraniana para que abandonen esta lucha. Hemos visto, por el contrario, estas muestras de valentía, hemos visto a ciudadanos civiles sacando minas de su territorio. Hemos visto modelos que se han quitado su investidura para agarrar las armas y luchar por su país. Hemos visto ciudadanos ucranianos regresar al país mientras que hay una cola enorme de vehículos intentando salir por la frontera. Ellos están regresando para defender su país. Es decir, hay una muestra de nacionalismo y de querencia y amor por la patria increíble. Hablemos un poco acerca del poder de las palabras, de cómo lo pueden utilizar uno versus el otro, porque hay personas que han criticado la posición del presidente Putin, del presidente Biden, asegurando que ha tenido una conducta muy por debajo de las expectativas en relación a cómo se ha venido desarrollando esta guerra.
Bueno, John, ahí ya estaría entrando en ámbitos De de política, política. pero según este tema de intimidar a través de las palabras, que me parece muy interesante, y de que a pesar de que este ha sido el lenguaje claro de Putin, no ha logrado el efecto que ha querido en la Yo población. creo que aquí lo que tenemos que hablar es de coherencia, Ujú, más allá de las palabras que se emiten. El gobierno de Biden ha sido coherente con lo que ha dicho. Es decir, ha ido avanzando en una política de sanciones que le están haciendo mucho daño a Putin. Muchísimo daño. Eh, Incluyendo, bueno, tan es así que hoy la bolsa de valores no abrió. El gobierno de Estados Unidos, junto con otros gobiernos aliados, han logrado ponerse de acuerdo y han logrado que países como Suecia, ujú. que no, por lo general no intervenían en este tipo de conflictos porque tenían más bien una política de no intervención y de paz, hayan decidido colaborar y enviar material para Ucrania para que puedan defenderse, ¿no? Creo que eh, lo que está haciendo Biden desde mi punto de vista es responsable. Podría haber alertado, podría haber utilizado otro tipo de lenguaje más violento y responderle con mayor violencia a Putin. Sin embargo, creo que más bien Está sopesando las consecuencias, ¿no? claro, no, y creo que más bien ha sido funcional. Tenemos a un Putin con el canciller, sabemos que están invadiendo o que están, digamos, matando gente dentro de Ucrania, pero escuchas al canciller hablando en la ONU y pareciera que fuera al revés. Entonces no hay coherencia entre lo que hacen con lo que dicen. Culpan a los Estados Unidos y a los aliados, a la OTAN, de ser los responsables de la mortandad que está sucediendo o de lo que está sucediendo en Ucrania, porque le están dando armas a los ucranianos, que son personas que ellos dicen y alegan de que sacaron a las personas de prisión para defenderlo. Es verdad, porque el presidente de Ucrania ya lo dijo, que aquellas personas que están presas, que quieran defender el territorio y que sepan, de alguna manera, conozcan cómo manejar armamento y todo eso, que les va a conceder la libertad. Pero es que están defendiendo su tierra Claro. de una invasión, que es realmente lo que está sucediendo en Ucrania. No es un conflicto Rusia-Ucrania, es una invasión de Rusia a Ucrania. Y la coherencia es muy importante. Por eso es que vemos esas manifestaciones de, como tú decías, de personas, no sé si viste el conflicto interno que tenía el jugador ucraniano en España, que juega para la selección, porque quería regresarse a su país a luchar por su país y, bueno, y tenía que jugar. Tenía un conflicto interno muy grande. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente de Ucrania ha sido coherente. El presidente de Ucrania está luchando. El presidente de Ucrania, los mensajes que envían son Permíteme distintos. la interrupción, Leo. Es que en este momento vamos Ujú. a ver imágenes en vivo de Gomel, esto es en Bielorrusia. Justamente las dos delegaciones, la de Rusia y la de Ucrania, están encontrándose para un proceso de negociación. Vamos a verlo. Sí, tenemos las imágenes, allí estamos viendo, el presidente Zelensky aseguraba que estas horas para Ucrania son cruciales en las próximas 24 horas, aunque veía con una actitud un tanto pesimista o un poco realista, por decirlo de alguna manera, este posible encuentro de negociación sin condiciones, porque él no cree en que haya una verdadera disposición para la paz por parte del gobierno de Putin. Decía que había que agotar todas las instancias y que al pueblo de Ucrania le quedara claro y que esto trascendiera en la historia de que él estaba agotando cualquier esperanza para la desescalada militar en territorio ucraniano. Esta es una reunión que en un inicio trajo mucha polémica por la zona. Tenemos que recordar que Bielorrusia pues abrió sus puertas para que desde allí se avanzara en esta ofensiva contra Ucrania. Querían buscar otros espacios para la negociación, pero finalmente el presidente Zelensky accedió y están estas dos delegaciones. Veíamos imágenes en vivo ya previo a esta reunión. Estaremos muy atentos de las conclusiones de esta reunión para brindarles a ustedes los detalles. Estábamos hablando justamente de la falta de coherencia. Por un lado, están estas comisiones delegadas para iniciar un proceso de diálogo y de negociación, y por el otro lado vemos a Putin que sigue con los bombardeos. Hablábamos con
un mexicano que está estudiando en Ucrania y nos decía que se sentía todavía desde el hotel donde está el bombardeo y el sistema protocolar de que tienen ya las armas nucleares listas en caso de una ofensiva mayor, ¿no? Entonces, vamos a negociar, pero está toda esta especie de tensión y de intimidación. Bueno, eso es parte de la negociación. Y otra parte de la negociación es que no hayan aceptado negociar en un territorio neutral, sino que estén negociando en Bielorrusia, que es aliado De Putin. de Putin. Sí. O sea, recordemos que esto estaba tan planificado que Rusia estaba haciendo unos ejercicios militares en Bielorrusia justamente antes de la invasión. O sea, ya había una fuerte presencia militar rusa dentro de Bielorrusia antes de que sucediera esta invasión. Y de alguna manera utilizar este territorio para negociar pone en desventaja al gobierno ucraniano, más aún siendo coherentes, por eso es importante el tema de la coherencia y de lo que se comunica. El presidente de Ucrania dice, yo estoy igual mandando, yo sé que esto no va a dar ningún fruto y probablemente sea así, pero yo igual estoy mandando a nuestro equipo para que hable con ellos porque lo que ellos quieren es la paz, no la guerra, ¿no? Y bueno, allí están, se van a sentar, allí difícil sentarse con el agresor, pero creo que, como te digo, Ucrania, aún perdiendo, sigue ganando. Y así quedará para la historia. Así quedará para la historia, porque además lo que está sucediendo allá hace que todos nos sintamos de alguna manera agredidos. Aquí, nosotros en Miami sentimos que estamos agredidos. Las personas en Venezuela sienten que las están agrediendo. Y mucho más aún con un régimen como el venezolano que está de alguna manera absurdamente apoyando a Putin en esta escalada de violencia. Entonces, de alguna manera, como les digo, aún perdiendo, se puede ganar. Reenfoquemos y reencuadremos lo que está sucediendo. Ellos no pierden la esperanza y siguen luchando. Nosotros tenemos que seguir también apoyándolos y también dándole fuerzas. Uno no lo sabe, pero de alguna manera, a nivel colectivo, como conciencia colectiva, como energía colectiva, no dejarse vencer ni desmoronarse es importante para que esto llegue a feliz término. Yo estoy convencido que va a llegar a feliz término. Y estoy tan convencido que estoy tan bien convencido que creo que también es el fin de la era de Putin. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio. Definitivamente sí, hay un nuevo orden mundial, pero el nuevo orden mundial no es el que quería Putin, no va a ser el que quiere Putin, va a ser distinto. Que así sea, Así va a que ser. tus palabras tengan todo ese peso y se transformen en realidad. Esta pelea, este enfrentamiento inició como una analogía entre David y Goliat. Ajá. Y mira lo que se ha transformado, ¿no? Claro. Cómo ha logrado un presidente con tan solo un teléfono y su valentía y el apoyo de su pueblo transformar y lograr las posiciones que esperaba de Occidente. Amigos, despedimos el programa, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar en sintonía. Estamos en vivo transmitiendo para ustedes y recordándoles que en BPI TV estaremos atentos a lo que es noticia para llevárselos en el momento justo. Gracias por acompañarnos, gracias a ti, Leo. Gracias a ti y a ustedes, que no se dejen llenar de ansiedad. Estaremos muy atentos. Busquemos la paz interna, la paz interior y la tranquilidad para poder seguir avanzando en el camino de nuestra vida. Estaremos atentos de todos esos consejos porque con seguridad los vamos a necesitar.